esta actividad, Caína me está haciendo una pregunta, vamos a ver. Caína, por micrófono, por chat, por dónde te vas a comunicar? O no sé si le diste accidentalmente a la manito levantada, Caína. Ay, profe, disculpe Caína. si le accidentalmente. Ah, bueno, fíjate tú que salió bien porque te escuché la voz y eso es bueno. Caína, sí, a veces hay que tener cuidado con eso porque si veo la manito levantada y pensé que me ibas a hacer un comentario. Vea, la actividad entonces está dividida en dos partes. La primera parte dice la figura del héroe. Eh, y es muy de ustedes. Esta primera parte es muy de ustedes. Miren la primera pregunta. Dice, ¿qué es para ti un héroe? Esto lo van a redactar ustedes con sus propias palabras, sin perder de vista que ustedes son alumnos de quinto año. Entonces, en 4, en 5 líneas bien redactadas, me pueden responder esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es para ti? Vean que usé ese muy cercano a ustedes, es decir, yo quiero la respuesta de ustedes. No me sirve para nada el que ustedes busquen por internet concepto de héroe y me lo peguen allí. Eso no es lo que yo quiero es algo muy personal, tan personal, y atentos a esta parte. Si este trabajo lo está haciendo una pareja, me gustaría que cada uno de los integrantes colocara su definición de héroe, ¿verdad? Por ejemplo, si Claudia Chacón está trabajando con Dubrasca, Claudia tiene su definición de lo que es héroe y Dubrasca también. Puede ser que tengan puntos en común, eso ocurre, ¿no? Y sobre todo en este tema. Pero me gustaría entonces que cada una colocara su definición de héroe y colocara su nombre abajo para saber a quién le pertenece esa definición. Para mí va a ser importante porque, repito, es una pregunta muy personal. ¿Qué es para ti un héroe? Quiero ver un poco esa redacción honesta, sencilla, clara, ¿no? Eso es lo que yo estoy buscando. 4 o 5 líneas máximo. La número 2 dice, ¿por qué la figura del héroe es fuente de inspiración para la literatura y el cine? Argumente citando ejemplos. Esta pregunta pues vale el doble que la anterior. Esta es parte uno. Acuérdense, muchachos, que la literatura fue primero que el cine. Ajá. Y que la literatura nutre mucho al cine. Muchos de los guiones, obviamente el guión es un tipo de literatura también, pero muchos de los guiones están inspirados en obras literarias. Entonces, están como muy relacionados cine y literatura. Ahora, ¿cómo les aconsejo que respondan esta pregunta? Respondan primero en forma general. Eh, Pueden tomar un poco el enunciado. Dice, ¿por qué la figura del héroe es fuente de inspiración para la literatura y el cine? Entonces yo puedo comenzar redactando, sobre todo para aquellos que tienen problemas de redacción, que son pocos, la mayoría tienen muy buena redacción, pero hay algunos que todavía tienen pequeñas fallas. Entonces, ¿cómo? Tomo el enunciado y puedo decir, la literatura y el cine toman la figura del héroe porque, o sea, hay algo de nosotros los seres humanos, de esa relación con la figura del héroe, y la literatura y el cine pues explota esa llámese necesidad, admiración. No me quiero ir más allá porque no es la idea de contaminar la respuesta, porque quiero la respuesta de ustedes. Ahora, luego que respondan en general, entonces sí hagan mención a la literatura y al cine en específico. Por ejemplo, yo hablo en su generalidad porque la literatura y el cine toman a la figura del héroe como figura de inspiración y luego puedo mencionar el cine, ¿no? El cine, no es que el cine todo vaya a tener héroes, ustedes lo saben que no es así, de hecho hay cines, películas extraordinarias que tienen más bien la figura del antihéroe,
pero como lo que yo estoy pidiendo es héroe, bueno, de repente me gusta por cuestiones de mi papá, por cuestiones de mi abuelo, mi abuela. He visto películas viejas y yo recuerdo Gladiador. Bueno, de repente ese es mi ejemplo. Lo puedo hacer en forma general o en forma específica. Si menciono, por ejemplo, películas como, y entonces puedo mencionar Gladiador, algo dentro de esa misma área, Ben-Hur, póngale que ese sea el tono de mi respuesta. Ahora podemos ver que el cine actual tiene un repunte con el héroe de ficción, el héroe que nació en el cómic, el héroe que nació en tinta y papel, ¿no? Que ese es un héroe que tiene décadas. El héroe de cómic tiene 50, 60 años, tal vez un poco más, porque nació en los impresos, ¿no? Y hemos visto cómo en la última década o las dos últimas décadas ha tenido un gran impulso a nivel del cine. Y esos son héroes. Ahora vean que hay una mezcla donde se ve la parte de la fantasía, la ficción, pero también son héroes en donde se busca también la parte humana. Entonces, bueno, ustedes ven qué tipo de ejemplos van a colocar. Hay otros tipos de héroes también. Hay mucho, hay gente acá que de repente es conocedora del cine. Entonces, lo que quiero es simplemente un ejemplo donde yo pueda ver, no, sí conoce y ahí ciertamente se ve la figura del héroe. Hábleme de la literatura. Acuérdense, para los que se están conectando ahorita, acuérdense que ya les dije que tanto literatura como cine como que se complementaran. Se podría decir que la literatura alimenta al cine, y ese amor por el héroe, pues obviamente nació en un principio en la literatura. Cuando les explicaba la semana pasada lo de la épica, les decía, es el género literario más antiguo, porque era la narración de las hazañas de los héroes de esa población, de ese grupo humano, y a la gente le gustaba escuchar hablar sobre sus héroes. Entonces, cuando hablen de los ejemplos en cuanto a literatura, pueden hablar de repente de héroes de la épica. Por ejemplo, Thor es un héroe de la épica nórdica que además alimenta el cine o está presente en el cine. Entonces podemos trabajar con eso o podemos trabajar un héroe de literatura más actual si es el que ustedes desean trabajar. Mencionaba en la conexión con Quinto A uno de los héroes más famosos de la literatura, que es Don Quijote de la Mancha, que en un principio pareciera un antihéroe. Un antihéroe, ¿por qué? Porque no calza o no entra dentro de lo que es el estereotipo del héroe. Don Quijote es casi un anciano, Don Quijote no es elegante, no es hermoso, pero tiene una cosa bellísima y es que tiene clara su misión en la vida. Su misión en la vida es hacer el bien y él va a hacer el bien así haga el ridículo. Don Quijote no teme el ridículo, ¿no? Eso lo hace aún más héroe porque lo hace muy humano, muy real. No tiene miedo al dolor, pero él sufre dolor, ¿no? Leer El Quijote realmente es algo impresionante, ¿no? Es una de las obras más, tal vez la obra literaria más importante de todos los tiempos y en todas las culturas, ¿no? Y es por eso, porque fue muy novedoso, tiene 400, más de 400 años de haber sido escrito y tiene vigencia aún hoy en día. Entonces, ya cerrando con esta segunda pregunta de la primera parte, reitero lo que les decía. Hagan una introducción general de por qué la literatura y el cine toman la figura del héroe y luego en forma específica den sus ejemplos, bien sea en el área del cine y en el área de literatura, sin extenderse demasiado. Yo sé que de repente puede haber la tentación de escribir una página completa con respecto a esto, pero vamos a tratar de buscar un poco la concisión, de repente
una respuesta de 2 párrafos de 5 líneas sería muy buena, ¿no? Más o menos, entonces estoy diciendo un promedio de 10 líneas dividida en 2 párrafos. Lo que no voy a aceptar, mis hijos, y ustedes saben que yo soy flexible, trato de ayudarlos, lo que no puedo aceptar es que busquen por internet el héroe y el cine, y entonces copien y peguen lo que encuentran allí. O sea, ya eso ya no va. Que yo me leí algo allí que me llamó la atención, me pareció interesante, sí, eso sí, lo puedo parafrasear, si lo voy a tomar como cita, pues lo tomo como cita y le doy la importancia a quien lo dijo, ¿verdad? Si es una cita como tal. Entonces, sí puedo nutrir mi escrito con alguna idea que yo investigué, eso sí, pero no me copien textuales párrafos. Por demás, la gente que tengo acá en pantalla, que estoy viendo sus perfiles, yo sé la calidad de alumnos que son y por lo común no lo hacen, ¿no? Pero es para, tal vez los que no están aquí son los que me lo podrían hacer, pero entonces pasen la voz porque entonces perderían 4 puntos. Si hacen eso así, héroes y el cine, y entonces aparece la página completa. No, bueno, ya les estoy diciendo, ustedes no son de los tipos de alumnos que lo harían, pero quería hacer la advertencia. Bueno, mis hijos, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte 1, que es muy redacción de ustedes, que es muy de ustedes? Vamos a ver. Díganme sí, no, profe, todo claro, para saber si nos estamos entendiendo. Muy bien, Caína. Caína me está diciendo que todo claro. Ajá, gracias. Ujú. Claro, Duraca profe. también. Todo claro, me dice Samuel. Sí, estoy tratando que esté todo clarito. Romer, gracias, hijo, gracias, Jean Paul. Que todo quede clarito para que se haga un buen trabajo, para que en la medida de lo posible ustedes también lo disfruten. Porque vean que la primera parte es eso, es un poco algo que ustedes investigan, en el caso de la pregunta 2, pero esa redacción que cuando uno aprende a redactar se hace sabroso, ¿no? Porque estamos poniendo nuestras ideas más lo que sabemos. Voy con la parte 2, que aquí sí es el canto 22. El canto 22 como tal no está completo, yo les mandé fue un fragmento y hice una lectura comentada en la conexión pasada, pero solo de una parte. Aquellos que lo deseen leer completo, oye, sería excelente, pero eso sí, pendientes. En la evaluación solo van a hacer referencia a la parte que yo envié, es decir, yo voy a evaluar solo la parte que yo envié. Si se salen de allí, no. Cuando digo que pueden leerlo completo es para ustedes, para su conocimiento, vamos a decir, el reto de ver cómo es todo el canto, ¿no? Y conocer un poco más de esto. La primera pregunta de esta parte 2 dice, ¿por qué el hecho que se relata en este canto tiene carácter épico? Esto se debería responder fácil. Yo les mandé las 2 pizarritas en las que me apoyé para explicar épica. En una está el concepto y en la otra están las características. Pueden investigar otras características de la épica e integrarlas si se ven en ese fragmento del canto 22. Nunca pierdan de vista que Aquiles es un príncipe guerrero, un príncipe aqueo, o sea, no es cualquiera el que está peleando allí. Y que Héctor es un príncipe troyano, es el hijo del rey Priamo, el principal guerrero de los troyanos. Por demás, si uno, la Ilíada, por cierto, tiene cantos que son un poco pesados, porque son enfrentamientos entre guerreros menores, de menor jerarquía. Entonces se vuelve un poco pesado algunos cantos, pero cantos como el 22, el mismo canto 1, son cantos realmente impresionantes. Y les iba a hacer referencia al canto 24, que es donde termina la obra. El canto 24 no es la caída de la ciudad de Troya, de hecho, ni la Ilíada ni la Odisea hacen referencia a la caída de esas ciudades,
la caída en manos de los aqueos, obviamente. El canto 24 cierra con los funerales de Héctor, las exequias que se le rinden a Héctor, porque los griegos, dentro de su cultura, les era muy importante el rendir honores al guerrero muerto. No era simple morir y ya, no, se le rendía honores, tributos. Por eso es que Héctor le suplica a Aquiles, cuando ya él ve que va a morir, le suplica a Aquiles que entregue su cuerpo a sus padres para que le rindan los honores del guerrero muerto. Aquiles, que está lleno de rabia, de furia, le dice que no lo va a hacer, ¿no? Y por eso es que el alma de Héctor, cuando fallece él, va al Hades llorando. ¿Por qué? Por cierto, vamos a ver si estamos en lo que estamos. El Hades, no estoy preguntando por Ares, el Hades para los griegos. ¿Qué era el Hades? ¿Me lo pueden decir por micrófono o por el chat? El infierno, el inframundo. El inframundo, el infierno, muy bien, aquí me contestó Jean Paul, por allí ya se me perdió otro, pero sí me contestaron varios, más lo que lo hicieron por micrófono, el que lo hizo por micrófono. A veces me pierdo un poquito porque tengo acá esto compartido. Muy bien, Claudia, inframundo, muy bien. Vean, entonces los griegos por demás, y les decía, la épica muestra la cultura de la cual es reflejo, ¿no? Entonces la cultura griega, y los griegos no creían en cielo, para ellos eso no tenía, de hecho creo que jamás se lo plantearon. El Olimpo, que da la idea de cielo, es donde habitan los dioses, las almas jamás irían para allá. Entonces el inframundo, y Héctor va a ir para allá, pero no va en una categoría que a él le corresponde. De hecho, si han leído un poco sobre el Hades, el Hades tenía como especies de compartimientos o diferentes tipos de clasificaciones para las almas. El hecho de que Héctor no se le tribute honores, que su cuerpo sea simplemente pasto de aves y de perros y que se deje podrir allí, entonces es como que lo degrada, ¿no? Entonces, en el canto 24 son las exequias, y es que pasa algo, esto no, obviamente no está en el fragmento que les envié. Aquiles realmente veja el cuerpo de Héctor, permite que sus hombres lo hagan, que lo hieran con sus lanzas, ya el fallecido. Ajá, por aquí me está diciendo Romer algo sobre el inframundo y el tártaro. Después lo vamos a comentar, Romer, gracias por tu aporte. En el caso de, de la idea que les estaba diciendo, entonces el inframundo tiene como esos espacios y bueno, lo que les decía era, Aquiles va entonces a vulnerar, a violentar el cadáver de Héctor, permite que sus hombres lo hieran, luego perfora los talones de Héctor, del cadáver de Héctor, lo amarra a su carro, al carro de Aquiles, y comienza a fustigar los caballos, y el cuerpo de Héctor y Homero, que es el poeta, lo dice con unas palabras, yo voy a parafrasear, no tengo el texto aquí ubicado, lo tengo aquí en mi mente, parafraseado. El poeta dice: la cabeza llena de gracia de Héctor ahora yace entre polvo y sangre en la propia tierra de sus padres. Estoy parafraseando, pero más o menos esa es la idea que da Homero, y es una idea muy triste y cruel. Una cabeza llena de gracia, sus cabellos en medio de polvo y sangre en la propia tierra de sus padres. Recuerden que los aqueos son los invasores, y Héctor muere entonces en las afueras de la ciudad de Troya y es vejado por Aquiles. ¿Y cómo es esto que si Aquiles lo va a dejar allí para que se pierda el cuerpo, cómo es que en el canto 24 le hacen las exequias a los troyanos?
Bueno, hay una escena muy conmovedora en donde el rey Priamo, que es un anciano y es un rey, va donde Aquiles y le suplica que le devuelva el cuerpo de su hijo. Los griegos, cuando suplicaban, tomaban una postura muy particular. Se ponían de rodillas frente a la persona que suplicaban y abrazaban sus rodillas. Imagínense la escena, el anciano que acaba de perder a su hijo, abrazando las rodillas de Aquiles y llorando, suplicando que le permita retirar el cuerpo de su hijo para rendirle honores. Aquiles tiene el corazón muy duro, de hecho aquí, Héctor lo sabe, cuando él está muriendo se da cuenta de lo fuerte que es Aquiles, pero Aquiles decide entregar el cuerpo de Héctor, pero lo decide porque cuando ve al rey Priamo arrodillado, se acuerda de su papá y dice, algún día mi papá estará en el mismo trance que está este hombre, o sea, que está este anciano. Entonces lo devuelve, pero es porque se acuerda de su papá, es por lo único que él se conmueve allí, porque piensa que su papá va a pedir algún día su cuerpo también. Entonces, vean, si uno lo va leyendo, esto lo digo también para los que lo van a leer, me van a decir por ahí más o menos algunos, hablábamos hace ratico del mundo del cine, ¿no? Más de uno dirá, bueno, la profe ya nos hizo el spoiler, ¿no? Pero bueno, fue tentador decirles por qué las exequias allí en el canto 24, si Aquiles pues pretendía no devolver ese cuerpo. Bueno, igualito es apasionante leer este canto 22 y más adelante pues son los dos últimos cantos. Bueno, esto con respecto al carácter épico, ya les dije, no perder de vista quiénes se están enfrentando, cómo se están enfrentando y los dioses que están de por medio. De hecho, Venus, Afrodita, ella aparece en la Ilíada, pero ella no está aquí. Ella no está en este enfrentamiento de estos dos colosos que son Aquiles y Héctor, ella no está, pero están otros dioses que son fuertes. Bueno, por ahí entonces la respuesta de la 1. Vamos con la 2. ¿Qué elementos de la mitología griega están presentes en el texto? Haga una breve referencia a cada uno de ellos. Esta es la pregunta que vale más puntos. Muchachos, en todas me he adelantado las posibles preguntas de ustedes. Quiero ver si hay alguna duda con respecto a esta pregunta número 2 que vale 5 puntos. La repito, ¿qué elementos de la mitología griega están presentes en el texto? Haga una breve referencia a cada uno de ellos. Vamos a ver por el chat o el micrófono si hay alguna duda, cómo lo están haciendo. De repente unos ayudan a otros aquí, no tengo problema que sea de esa manera. Jean Paul me dice que no hay duda, qué bueno, vamos a ver. Ahora, fíjense, y no tengo ningún inconveniente que la respuesta salga ahorita acá, en parte porque ustedes van a construir la respuesta. ¿Qué elementos de la mitología griega están presentes, muchachos? Vamos a ver, me lo pueden responder por el chat o por micrófono. ¿Qué elementos de la mitología griega están presentes? Los dioses, muy bien, Luis David. Los héroes, de hecho, Aquiles es un semidios. Cuando usted investiga la figura de Aquiles, es un personaje que está más dentro de la fantasía que de la realidad. Entonces los héroes son elementos mitológicos de la Grecia antigua, más Aquiles que cualquier otro. Los dioses, por demás, mis hijos, yo les pregunté qué aspectos. Entonces yo pude haber preguntado qué dioses. Cuando pregunto qué aspectos es porque no solo estoy preguntando por los dioses. Entonces me pueden decir los dioses y entonces, como estoy preguntando, vea, vale 5 puntos. Haga referencia a cada uno de ellos, entonces los dioses, ya que aparecen dioses como
y me van a mencionar los que aparecen en el fragmento y un poco cómo actúan, o por lo menos, bueno, Atenea, la diosa de tal cosa, ¿verdad? Pero hay un elemento también, un aspecto, porque lo puse en la pregunta así, otro aspecto de la mitología, o qué elemento, perdón, lo puse como elemento. Hay otro elemento de la mitología que también está en ese fragmento del canto 22 y al cual ya hicimos referencia. ¿Cuál es ese otro elemento de la mitología? Lo pueden hacer por el chat o el micrófono. ¿Qué otro elemento de la mitología griega está presente allí? Obviamente, muy bien, Luis, qué bueno. El Hades. Entonces, fíjense, los estoy ayudando. Voy a hacer un comentario, pero tengo que hacerlo. Los que están conectados probablemente son los que menos ayuda necesitan. Son los que han sido constantes, son los que en clase también son los más destacados. Tengo aquí a Saedo, Oriana, que cuando se ponen a trabajar hacen cosas muy buenas. Tengo a Juan Rafael también, tengo a Gabriela Escarpa, tengo a Jean Paul, tengo a Samuel, tengo a Dubrasca, tengo a Romer, que son gente que siempre están trabajando. Luis David Tejera, cuánto extraño las intervenciones, por ejemplo, de Luis David en presencia, igual que las de los demás, escuchar sus palabras. Lo veo aquí activo, ¿no? Y eso me gusta mucho. Entonces, fíjense, los estoy ayudando y les estoy diciendo, tal vez son los que menos ayuda necesitan, ¿no? Ay, gracias, Jean Paul, gracias por darme gracias, la palabra gracias es linda. Mira, una carita feliz. De hecho, mis sobrinitos son adolescentes y ellos a veces me dan unos semitutoriales de caritas y de iconos. Yo no soy muy ducha en eso, entonces aquí veo una carita feliz. Gracias por regalarme tu carita feliz. Bueno, entonces les decía, sí, siento que los que pueden tener más dudas pues no están acá, pero bueno, y que pero igualito los ayudo. Entonces, vamos a ese es otro elemento que nos mencionaba Luis. El Hades es un elemento de la mitología griega y es importantísimo y tiene mucho sentido, ya por lo que les he explicado, el que el alma de Héctor vaya para allá, pero llorando porque ya sabe lo que va a ocurrir con su cuerpo, ¿no? De hecho, para los griegos era terrible morir en un naufragio, era que ese cuerpo obviamente no iba a recibir tributo, pero era porque se había simplemente se perdía el cuerpo. Bueno, voy entonces con la pregunta 3, ya estas son más sencillas, creo que ya con la 2 ya creo que fui clara en lo que yo quiero con esa pregunta número 2. Voy con la 3, dice, ¿de qué forma Héctor se da cuenta que su destino es morir a manos de Aquiles? ¿Cuál es su actitud al descubrir que ese era su destino? Acuérdense que se hizo la lectura comentada la semana pasada y en la primera parte, en el inicio de ese fragmento se menciona a la diosa Atenea y todo un engaño que ella va montando. Por allí entonces, si leen con detenimiento, se van a dar cuenta en qué momento Héctor se da cuenta que su destino es morir. De hecho, lo mencionaba en la conexión pasada. Los griegos creían en el fatum. El fatum es lo que ha de pasar, pasará. Y hay un momento en que Héctor se da cuenta que lo que ha de pasar es su muerte y él acepta, pero entonces quiero justo el momento en donde él se da cuenta, obviamente no que copie, sino se da cuenta cuando ocurre tal cosa, ¿no? Y qué es lo que hace. De hecho hay unas palabras muy valientes de él: ya no te daré la espalda. Acuérdense que en un principio él sintió miedo cuando ve a Aquiles lleno de furia. Él siente miedo y corre. Es humano, de hecho un personaje muy humano, pero en ese momento le dice, ya no te daré la espalda. Bueno, vamos a ver, muchachos, en la pregunta número 3, que es la que le estaba haciendo mención acá, ¿alguna duda, muchachos? Sí, no, vamos a ver, todo claro, vamos a ver.
En esta 3, ¿de qué forma Héctor se da cuenta de que su destino es morir a manos de Aquiles? ¿Cuál es su actitud al descubrir que ese era su destino? ¿Alguna duda con esa o ya todo está claro? No hay dudas, me dice Luis. Duraca me dice todo claro, igual que Jean Paul. Bueno, muy bien. Y bueno, la número 4 es un regalo de los dioses. 3 puntos que están más que claros. Son 3 epítetos. Acuérdense que cuando trabajábamos con epítetos en clase, casi siempre era un adjetivo con un sustantivo. Por ejemplo, vamos a decir, tristes lágrimas. Tristes el adjetivo, lágrimas el sustantivo. Pero en este caso son epítetos que describen a los personajes. Yo, por ustedes y por los que no se conectan, coloqué un ejemplo, pensando en todos, por lo que es de Briseida. Briseida, la de hermosas mejillas, eso es un epíteto que describe al personaje. Briseida, por cierto, es el objeto, vamos a decir, porque fue un premio de guerra que gana Aquiles, luego es un objeto de discusión entre Aquiles y el rey Agamenón, y el poeta nos la describe solo con ese epíteto, la de hermosas mejillas, y uno inmediatamente se imagina pues que era una chica linda, ¿no? Por cierto, un epíteto que creo que no está en esta parte, porque no les voy a decir los que están allí, ese ya es algo sencillo y eso es para ustedes. Por ejemplo, a Aquiles en algunas partes lo llaman el de rubia cabellera, y entonces eso nos explica un poco el por qué el héroe, el actor que utilizan en la película Troya es Brad Pitt, primeramente porque era el actor de moda en aquel momento, y segundo porque el poema lo dice claramente, el de rubia cabellera, entonces ya sabemos que Aquiles era rubio. A veces utilizan expresiones como el de larga cabellera, en este caso se refiere casi a todos los aqueos y troyanos, porque el corte de cabello no es como los actuales, sino eran cabellos de mediana melena, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando ven películas de la época, se han guiado un poco por este tipo de descripciones, ¿no? Por ejemplo, a Ateneas la llaman, además del epíteto que está allí, la llaman la de glaucos ojos. Glaucos es azules. O Hera es la diosa, la esposa de Zeus, la madre de los dioses, Hera, la diosa Hera, Juno. Entonces era la de nibios, nibios con V, nibios brazos. Entonces nibio significa blancos. Entonces ya uno entiende por qué la crema nibia se llama así, ¿no? Haciendo referencia a niveos, que significa blancura. Entonces hay muchísimos, o sea, la Ilíada está repleta de epítetos que describen, algunos epítetos, algunos hermosísimos, son cortos, ¿verdad? Pero que tienen ese sentido descriptivo. Bueno, mis hijos, ¿alguna pregunta en este punto? Vamos a ver, sí, no, vamos a ver. Todo claro. Jean Paul me dice que no. Luis, bueno, qué bueno. Gracias, Oriana, que me escribes acá. Bueno, mis hijos, entonces yo creo que para los que ya tienen el trabajo ya más o menos armado, simplemente darle los últimos retoques y enviarlo. Ya saben, tienen hasta el día 22 para enviarlo. Repito algo que dije al principio. En la parte 1, pregunta 1, que dice, ¿qué es para ti un héroe? Si son 2 personas las que están trabajando, por favor, el concepto o la definición de héroe de cada uno, porque eso es algo muy personal, ¿no? En 4 líneas máximo, vamos a decir, una definición o un escrito de los autores del trabajo. Es lo único que estoy pidiendo,
de a dos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si Luis está trabajando con alguien, bueno, entonces, ¿qué es para Luis Tejera, qué es un héroe? Y si de repente está trabajando con Romer, pues ¿qué es para Romer un héroe? Es lo único que quisiera doble, por decirlo de alguna manera, en este trabajo.